En el libro de Job, capítulo 1, voy a leerle los versículos 20 y 21. Este es el tema número 6, que se titula Dios dio y Dios quitó. Sígame con mucha atención, por favor. Dice lo siguiente. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postó en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este libro inicia dando a conocer la vida y el testimonio de Job, quien se identificó como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job fue un hombre de impresionantes cualidades, las cuales le distinguen y lo sitúan en un lugar honroso entre muchos hombres de Dios. En nuestros días usted y yo escuchamos, ¿verdad?, en la farándula de la televisión, que hay personas que ingresan a un salón de la fama ahí en California. Bueno, todas las personas que ingresan ahí se supone que fue por una travesía, por una hazaña, por una vida pública conocida. Este hombre, espiritualmente hablando, sería indiscutiblemente para que su nombre quedara grabado en el Salón de la Fama. Lo estoy diciendo en el sentido espiritual, por el tremendo ejemplo de paciencia, de integridad y de compromiso delante de Dios que podemos aprender en base a su ejemplo, ya que los hijos de Dios no buscamos un lugar en el Salón de la Fama terrenal. De hecho, Dios nos otorga uno mejor. Tenemos un lugar en las moradas eternas y nuestros nombres, dice la Biblia en Apocalipsis 15, versículo 20, ya están escritos en el libro de la vida. El tema principal y la finalidad de este libro es para respondernos por qué sufren los justos. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué sufrir aun cuando las personas se esfuerzan por obedecer a Dios? ¿Por qué hay sufrimiento cuando nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué vienen tantas calamidades? ¿Por qué tantas adversidades? ¿Por qué hay difíciles situaciones que atacan a la vida de las personas que hemos decidido consagrarnos para Dios? ¿Se ha hecho usted todo ese tipo de preguntas? Bueno, si es cristiano, muy probable tenga una muy buena respuesta. No todos, muy probable algunos. Si no es cristiano, muy probable esta pregunta pues no la va a entender. Pero hoy le vamos a pedir la gracia a Dios para que en base a su palabra nos muestre y nos enseñe esa clara respuesta. ¿Por qué sufrir cuando somos justos delante de Dios? Bueno, la finalidad de estos escritos es precisamente para refutar y para aclarar esa teoría, ya que en la mente de los hebreos, como en la mente de hoy, de muchas personas que vivimos hoy, los hebreos aseguraban, y hoy también muchas personas aseguran, que cuando alguien experimenta, o en el Antiguo Testamento, cuando alguien experimentaba sufrimiento, ellos decían que obligadamente era una señal de castigo de parte de Dios, aun cuando las personas daban evidencias de llevar vidas justas delante de Dios y delante de la sociedad, exactamente como lo hizo este hombre llamado Job, este varón de Dios. Los hebreos del Antiguo Testamento, ellos también decían que la rectitud únicamente atrae prosperidad, que la rectitud solamente produce prosperidad. Y en cierta manera, o en cierta área, por supuesto que tienen la razón, ya que la rectitud, sin duda, produce instantánea y continua prosperidad en el ámbito espiritual. Dije continua e instantánea, pero no obligadamente trae prosperidad en lo físico y en lo material. No siempre, no obligadamente lo trae, ¿verdad? Ellos también decían, los creyentes del Antiguo Testamento, ellos también decían
que practicar la maldad o hacer maldad únicamente provocaba desgracia. Y la respuesta es, claro que sí, en el ámbito espiritual. Sin embargo, en el área física o en el área material no siempre se refleja al instante, ¿no? No siempre se nota al instante. Entendiendo, yo quiero que entendamos algo, mis amados. Sin excepción, algún día todos vamos a recibir nuestra recompensa, tanto de lo bueno o de lo malo que hicimos. ¿Ok? Los que hicieron lo malo, dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:14, saldrá a la luz. Se los leo. Eclesiastés 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sin embargo, aquí en esta tierra a veces sucede lo contrario. Y mucha gente se cuestiona, ¿no? Pero ¿y por qué yo? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa de todo si yo ya estoy caminando con Dios? La Biblia nos va a dar la respuesta. Dice Eclesiastés 8, versículo 14. ¿Quiere usted ir conmigo? Lo puedo esperar si quiere. Eclesiastés 8, en el versículo 14. Dice, yo se los voy a leer en dos versiones diferentes, en la Reina Valera y en la bueno, hay otra versión, ¿verdad? Yo se los voy a leer, comenzando con la Reina Valera, Eclesiastés 12:14. Perdón, Eclesiastés 8:14, perdón. En este mundo, fíjese lo que dice la versión traducción lenguaje actual, ¿eh? En este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala. Y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. En la Reina Valera dice, hay gente que es mala y le va como si fuera gente buena. Y hay gente que es buena y parece que estuviera haciendo cosas malas, le va como si fuera gente mala, ¿no? Dice la Reina Valera, esto es vanidad. Bueno, esto nos responde a una segunda pregunta, mis amados. Lo malo y lo bueno sí tienen un real y un inmediato impacto en el ámbito espiritual. ¿Ah? Cuando nosotros hacemos lo bueno y lo malo, esto se va así como una sonda, ¿no? de las redes sociales. Por aquí envías la señal y llegan rapidísimo. Lo bueno y lo malo tiene ese alcance, tiene ese inmediato impacto en el ámbito espiritual, ¿no? Pero no obligadamente sucede así en lo visible, en lo terrenal. No obligadamente, no siempre, aunque a veces sucede, ¿no? Entendamos que todo ser humano que decide no obedecer a Dios, aunque tenga salud física, aunque tenga dinero, aunque vaya bien en sus negocios, aunque tenga muchos ahorros, aunque viaje alrededor del mundo, aunque sea una persona con fama, una persona muy conocida en la televisión, aunque sea toda una celebridad, sin embargo, en el ámbito espiritual siempre va a tener consecuencias reales, hermanos. Desde el primer momento, desde el primer instante que la persona decide desobedecer a Dios, Dios no los conoce. Son extraños, incluso dice la Biblia que esa persona está muerto. Y aunque su prosperidad terrenal o su prosperidad física diga lo contrario, esta persona lo considera la Biblia como muerto. ¿Por qué? Dice la Biblia en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es, usted se lo sabe perfectamente, es muerte. En la vida espiritual, nuestras buenas y malas decisiones, mis amados, la vida espiritual la impactan así, de inmediato. ¿Ok? Porque si yo hago algo malo, vamos a decirlo, ¿no? Si yo hago algo malo como pastor, dentro de 5 o 10 minutos, miren, eso me impacta al momento, en lo espiritual. Pero el jueves les predico bien bonito, el domingo les vuelvo a predicar bien bonito. Y así me la puedo pasar un tiempo, porque la palabra de Dios dice que Dios es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos.
Pero a veces decimos, no, pues es que no pasa nada. No, pues todavía está predicando, todavía tiene revelación y todavía tiene buen trabajo y todo le sale bien y tiene carros nuevos, tiene hasta, tiene la mujer más bonita. O sea, todo lo empezamos a comparar y todo lo que vemos pensamos que es prosperidad por lo espiritual. Y eso no es, la Biblia no obligadamente, o sea, no obligadamente sostiene eso. ¿No? Dice la palabra del Señor en Efesios 2, en el verso 1 y 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Él os dio vida, habla de vida y habla de muerte. Os dio vida cuando estábamos muertos. Ahí nos está diciendo claramente este verso que hay vida espiritual. La vida espiritual, cuando uno viene a los pies del Señor, nos impacta de un solo, aunque a veces no tengamos trabajo ni tengamos que comer a veces. Pero la vida, cuando alguien llega a Cristo Jesús, la vida espiritual llega con ese impacto. Es clara, la vida espiritual es la clara presencia inmediata de la prosperidad espiritual y de favor de Dios. Y hablar aquí de muerte, porque dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, hablar aquí de muerte o muerte espiritual es la clara ausencia y la total ausencia e inmediata de la prosperidad espiritual por causa de la desobediencia, ¿verdad? Usted puede ser la persona más próspera y más reconocida en lo material y en lo físico, pero al mismo tiempo usted puede ser la persona más desconocida, más pobre, más desdichada, según la palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, vaya conmigo por favor, lo espero para que usted también aprenda y lea Biblia, para que le demos sustento a esto, ¿no? Porque muy probable este tema lo estén mirando muchas personas que no son cristianos y también ellos están así batallando, ¿no? ¿Cómo es posible que a un justo le está yendo como le está yendo, no? Mal. Yo veo que mi compadre que es asesino, yo veo que mi compadre que es secuestrador, tiene de todo, le va muy bien, no le pasa nada. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, ¿no? De hecho, aún siendo cristianos. A veces somos cristianos y como hemos decidido vivir una vida alejada de Dios, ¿verdad? Mucha gente va rumbo a la apostasía o ya apostataron. Bueno, ¿y qué sucedió? No, pues en el ámbito en el ámbito terrenal, todo parece que está en su lugar, ¿verdad que sí? Fíjense lo que le dijo Jesús a una iglesia llamada La Odisea, Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y muchas veces eso decimos. Yo no tengo necesidad de nadie, al contrario, hasta me tienen que venir a pedir a mí. Eso es lo que dice Jesús, eso es lo que tú dices, porque eso es lo que la gente alcanza a ver. Pero como el Señor, dice la Biblia, que tiene los ojos como llama de fuego, nos conoce tal y cual somos, a la perfección, a Él no lo engañamos. Eso es lo que las personas dicen, ¿no? Tú dices que te has enriquecido, de nada, que no tienes necesidad de nada, ¿no? Y Jesús dice, y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y eres un desnudo. ¿Qué significa eso, pastor? Que lo material jamás garantiza lo espiritual, como mucha gente lo cree, ¿no? Por eso mucha gente a veces no quiere saber nada de Dios. No, es que si no tengo lo que muchos tienen, pues ¿para qué voy a seguir a Dios? Dice la Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente, ¿ok? Aunque el hombre engendrare 100 hijos, porque mucha gente quiere andar de Don Juan, aún siendo cristianos, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, aquí viene lo importante, si su alma no se sació del bien, si no hizo la voluntad de Dios y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Eso es lo que dice el predicador.
el sabio Salomón. Se los voy a traducir en una versión diferente, ¿eh? Porque dice, puede que haya alguien que viva 100 años y que tenga 100 hijos. ¿Han escuchado, verdad que sí? Cosas así como, oye, si sabes que mi abuelito ya tiene 100 años, pues ni conoce a Dios. ¿Y por qué le va mejor a él? Pues mi abuelito es un tremendo hombre de Dios y tiene 60 años y ya no puede caminar y anda con un palo por ahí. ¿Ah? Puede que haya quien viva 100 años y que tenga 100 hijos, pero si no es feliz y nadie se va a acordar de él cuando muera, yo creo que le fue mucho mejor al que murió al nacer que a ese. Esa es la traducción, palabra de Dios para todos. Dios en su soberanía, mis amados, en su soberana voluntad, Él permite que sucedan muchas cosas. Dije permite, escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios permite que sucedan muchas cosas. Dígase entre los creyentes y entre los no creyentes, sí, pero no todo lo provoca. No todo es originado por Dios como muchos creen, ¿eh? Cuando digo que Dios permite cuando digo que Dios permite todo, aún lo malo, escuchen bien, no estoy involucrando a Dios como un Dios de la maldad. No, porque Él no tiene nada que ver con la corrupción ni con la maldad, sino más bien lo decimos porque estamos reconociendo su gobierno absoluto sobre toda situación o sobre toda circunstancia. ¿Quieren que se los ponga yo en la Biblia? Vayan por favor buscando Job 23, versículo 13, y yo les voy a leer Salmos 135, 6. Vayan por favor a Job 23, 13, y yo les leo el Salmos 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Él es soberano. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Porque Él es el dueño de todo, Él es el gobierno por sobre todo. Si usted fue a Job 23, versículo 13, dice lo siguiente: pero si Él determina una cosa, es decir, si Él ya la eligió, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, ¿no? Hay gente que tiene claro concepto de todo lo que yo estoy hablando, pero mucha gente lucha por entender todo esto, entre creyentes y no creyentes. Y cuando no se entiende, muchas personas comienzan a cuestionar a Dios o a cuestionarse también, ¿verdad?, ellos. Porque hay muchos muertos si dicen que hay un Dios. Porque hay muchos asaltos, porque hay muchas guerras, porque hay asesinatos, porque hay muchas enfermedades, porque hay mucha escasez, porque tanto miedo, porque suceden tantas cosas malas y Dios no hace nada. ¿Ha escuchado cosas así? Preguntas de ese tipo. Y como desconocen la voluntad de Dios, muchos o deciden culpar a Dios o prefieren creer que Dios no existe, ¿no? Unos dicen, sí existe Dios, pero yo le echo toda la culpa a Dios y no lo quiero seguir. Otros definitivamente dicen, yo prefiero creer que no existe Dios, el ateísmo, ¿no? Ninguna de las dos cosas es una buena respuesta, mis amados, ¿no? Ya que para entender todo esto, pues punto número uno, necesitas la fe salvífica, necesitas la fe genuina en Dios, ¿no? Para entenderlo en el Espíritu, ¿no? Y también hay que conjugar otras muchas cosas, tales como, hablemos para empezar del mundo, ¿no? Quiero compartirles más o menos un contexto para entrar a la enseñanza. ¿Por qué sufren los justos? ¿No? Vamos a compartir primeramente en el mundo que vivimos, hermanos, en esta tierra, en este universo. ¿Cuántos estamos de acuerdo que el mundo está lleno de maldad? Hace ratito dije, Dios permite todo, pero no todo lo provoca Dios. El hombre fue el que se encargó de llenar de maldad este mundo. Cuando quiera lea Génesis 3. Cuando guste lea Génesis 6. Que toda la humanidad estaba, dice, solamente hacía de continuo el mal y le dolió a Dios en su corazón. Si usted lee Romanos 1, del verso 21 en adelante, usted se va a dar cuenta que la misma gente, que la misma humanidad decidió no tomar en cuenta a Dios, decidió ignorarlo.
No podemos culpar a Dios, mis amados, ¿verdad? Esta realidad bíblica nos aclara dos cosas, ¿no? Punto número uno, este mundo, ¿verdad?, está lleno de maldad y Dios no tiene la culpa, ¿ok? Para que nos quede claro. Punto número dos es que Dios no decide por los demás. Cada quien decide cómo vivir. Cada quien escoge, cada quien decide qué hacer, cada quien decide en qué creer y lastimosamente la mayoría de la humanidad elige lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil, pastor? Pues lo malo. Créeme que tú no necesitas un curso de 5 o 7 meses para hacer lo malo, ¿no? Ya viene en este cuerpo. Ya automáticamente recibimos, nos guste o no, esa herencia pecaminosa adámica. No tienes que ir a ningún curso para rebelarte con tus padres o para que los padres maltraten a un hijo o para que la gente maltrate a otros. No tienes que ir a ningún curso. Simplemente lo decides hacer porque tu carne así te lo pide. Pero no involucremos a Dios, ¿ok? Porque hay mucho justo que padece en medio de malas decisiones, ¿verdad? Yo quiero compartir este tema porque ahorita mucha gente está luchando con eso, ¿no? ¿A quién sigo entonces? La justicia, pues nos va a caer encima esto, nos va a venir encima aquello, nos va a maltratar esto. Entonces, ¿para qué extremo me voy? ¿Me voy con melón o me voy con sandía? Dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos deciden bien, por cierto, hermanos? No. Miren, vamos a poner un ejemplo del lugar en el que vivimos. Los gobiernos de nuestros países son representantes legales de nosotros y ellos tienen derecho de decidir, tanto bien como mal. Ellos pueden decidir a favor y pueden decidir en contra. Cuando deciden bien, todos estamos contentos, todos salimos beneficiados. Sin embargo, cuando deciden mal, nos guste o no, todos salimos afectados, ya que de alguna manera el pueblo está ligado con el gobierno. Los unos y los otros estamos ligados de alguna manera, terrenalmente hablando, ¿no? Dependemos los unos con los otros, estamos anexados, ¿no? Tanto para recibir un beneficio como para ser afectados, ¿no? La Biblia, de hecho, nos habla de ejemplos de gobierno. ¿Cuántos hemos leído la historia del primer hombre de Israel, Saúl, un benjamita? Dice la palabra del Señor que el pueblo eligió y eligió mal. Saúl tomó el reinado y él, dice la Biblia, eligió aún peor. ¿Qué sucedió? El pueblo sufrió. El pueblo sufre sí o sí cuando un gobierno toma una mala decisión o una buena decisión. ¿Qué decimos del rey David? Un rey de acuerdo al corazón de Dios, también se equivocó. Narra la escritura ahí en Primera de Crónicas capítulo 21, que él dejó de mirar a Dios y comenzó a mirar su ejército. Y él le dijo a Joab, ve y cuéntame por favor mi ejército, a ver cuántos tenemos. No haga eso mi señor, no haga tal cosa mi señor, porque Jehová Dios se va a enojar y nos va a castigar. Y dice la Biblia, y pudo más la orden del rey. Ok, se fue como 11 meses por ahí a contar todo y aquí está el número, señor. Tienes más de 1 millón de gente. ¿Qué vino? Dice la palabra del Señor que Dios le dijo, toma uno de 3 castigos. Y el pueblo sufrió, hermanos, porque murieron miles de personas, dice la Biblia que el ángel de Jehová destruyó con una peste 60, 80 mil personas, ahí está en la Biblia, en Crónicas 21. ¿Por qué? Por una decisión gubernamental o de rey, hermanos. ¿Ok? Y entre esas personas, muchos justos también padecieron. Para que no nos demos ahí patadas en contra de la pared, ¿no? No, mis amados. Temporalmente estamos en un mundo el cual por gracia de Dios tenemos propósitos divinos que cumplir. Para eso lo habitamos, para eso nos puso Dios aquí, ¿no? Y mientras estemos en este lugar tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales. Acuérdense que usted y yo, dice Filipenses 3:20, que tenemos una ciudadanía celestial. No es esta terrenal la que buscamos, esta es temporal.
tenemos una celestial. Sin embargo, mientras estemos en este lugar llamado tierra, ¿verdad? Estamos sujetos, dice Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso aplica para el cristiano y el no cristiano. Ustedes están siendo testigos de cómo muchos cristianos en estos días estamos batallando con obedecer la ley. Y eso no nos da buena reputación. Tenemos que sujetarnos a la ley, ¿verdad? Porque la ley no está atentando en contra de nuestra fe. La ley simplemente nos está diciendo que debemos de ser parte de una solución para evitar propagar una enfermedad. Y yo estoy en la mejor disposición, porque son puestas por Dios las leyes, ¿verdad? Mi intención al explicarles todo esto, mis amados, es traerlos hasta este punto. Una mala elección de nuestras autoridades pueden dañar, seamos justos o seamos injustos. Una mala decisión de nuestras autoridades pueden dañar sin excepción, seamos creyentes o sean ateos, propios o escépticos, hermanos. En este mundo que habitamos, dice la Biblia en Mateo 5, versículo 45, que vive gente mala y gente buena. Vive gente justa y también vive gente injusta. ¿Ah? Y todos estamos expuestos. ¿Ah? Y si un gobierno elige una guerra, ¿acaso creen que solo a los injustos les van a penetrar las balas? ¿Ustedes creen que si se levanta una guerra, solamente a un injusto le va a llegar la explosión de una bomba? ¿No? Todos estamos expuestos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos estamos sujetos a las buenas o las malas decisiones de los presidentes en esta tierra. Y si los que dirigen no actúan bien, todos sin excepción, seamos cristianos genuinos o sea gente que no crea en Dios, todos de alguna manera sufrimos, hermanos, ¿verdad? Pero escuchen bien, el hecho de que sufrimos en este cuerpo, yo quiero que se graben esto en su corazón, el hecho de que sufrimos en este cuerpo no es evidencia de llevar una vida injusta o desagradable delante de Dios. No necesariamente, no obligadamente. El hecho de que haya sufrimiento en nuestras vidas como cristianos en esta generación no obligadamente me vincula en el pecado como muchos piensan. Hace unos días yo miraba la televisión, estos en los cuales se anuncia gente que necesita un trasplante de corazón, un trasplante de una parte en su cuerpo y están pidiendo colaboración voluntaria. ¿Ha escuchado usted, verdad? Así como el St. Jude Children, ¿verdad? Bueno, dicen que hay personas que han criticado fuertemente a estos niños, así como lo hacían los fariseos y como lo hicieron las personas del Antiguo Testamento. ¿Y quién pecó? Señor, no, nadie pecó. Más bien es para que se glorifique Dios. Y hay muchas personas, dijo la persona que apareció en, si no estoy mal, fue en St. Jude Children o en alguna otra promoción ahí, o mejor dicho, publicidad para que ayuden a estas corporaciones, ¿no? Para ayudar niños. Que hablan mal de las criaturitas que están enfermos, diciendo, ¿quién pecó? Y nosotros no nos podemos atrever a decir eso, hermanos. Sabemos que el pecado trae consecuencia, pero no obligadamente porque todos están pintados de rojos no significa que todos estén pintados con sangre. No obligadamente, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sufrimiento en nuestras vidas como cristianos genuinos y obedientes, no obligadamente nos dice que estamos en unión o en relación con lo malo. No obligadamente, aunque puede ser, ¿verdad? Así como el cuerpo, dice la Biblia, ¿verdad? Que el cuerpo, usted y yo nuestra existencia está formada de espíritu, alma y cuerpo, dice Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que es la vida, el alma, que es la conciencia, y el cuerpo, que es la habitación, ¿verdad? Siendo uno, miren,
nos consagramos, ¿no? Yo puedo llevar una vida espiritual consagrada a Dios. Ahí está tu vida espiritual. Y que mis pensamientos, que es el alma, mis emociones, mi voluntad, le agraden a Dios, ¿verdad? Aunque le agraden a Dios, sin embargo, el cuerpo puede estar sufriendo. ¿Mm? Lo impalpable, lo invisible, que está dentro de mí, le puede agradar a Dios, sin embargo, yo puedo estar padeciendo. El cuerpo se puede doler, ¿no? Las enfermedades no respetan si somos gente justa o injusta. Una enfermedad no le interesa si somos apóstoles, si somos evangelistas, si somos maestros, profetas o pastores. La enfermedad no viene a preguntarte si eres cristiano genuino o no. Pablo el apóstol, un apóstol que fue ejemplo de la santidad, dice la Biblia que pasó todos sus días, desde que comenzó a seguir a Jesús hasta sus últimos días, dice la Biblia que murió con una enfermedad, hermanos. No murió por una enfermedad, murió portando una enfermedad. Y era un apóstol que nos dio una cátedra de enseñanza de cómo se debe de vivir en santidad. A los mismos apóstoles les llamó la atención, ¿no? ¿Sabes qué, Pedro? Ya deja de vender chicles y predica la palabra del Señor. Tú también, Bernabé, ya deja de vender palomitas y pónganse a predicar la palabra del Señor. Sin embargo, estaba enfermo, ¿verdad? Era un hombre justo. ¿Qué decimos de Timoteo? Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, Timoteo. ¿Frecuentes? No me declares enfermo, por favor. Pablo, ¿qué te pasa? Somos cristianos, pero tenemos un cuerpo débil, hermanos. Yo les quise compartir todo este contexto, ¿verdad? Para aclarar muchas incógnitas, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que nos puede estar escuchando por ahí en algunas partes del mundo y no tener el consejo bien versado como la Biblia lo enseña, ¿no? Yo no tengo la verdad la tiene Dios, la verdad la tiene la Biblia, la verdad la tiene el que la vive, así de sencillo, ¿no? Y yo me esfuerzo por acatar la verdad, ¿no? Yo no soy la verdad, Jesús es la verdad, yo simplemente sigo la verdad. Este fue el conflicto que tuvieron los tres amigos de Job. Vayan por favor allá mismo a la Biblia donde iniciamos. Job 1, versículo 8. Este fue el conflicto que tuvieron los tres amigos de Job, llamados Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos ni siquiera tenían idea que Dios mismo fue el que inició este plan. Dice la Biblia ahí en Job 1, versículo 8, por favor. Ponga su vista, por favor. Yo dije que Dios mismo fue el que inició el plan de que un hombre justo sufriera lo que tuvo que sufrir, ¿no? Para que usted sepa. Jehová, dice la Biblia ahí en Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién fue el que inició? ¿Quién fue el que se lo presentó? ¿Quién fue el que se lo prestó? Dios. ¿No? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjense lo que salió de la misma boca de Dios, ¿eh? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se los leo una traducción diferente, ¿eh? La traducción lenguaje actual dice, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay otro en toda la tierra, nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. ¿Cuántos seríamos altamente recomendados por Dios para ser probados así como Job? A mí me bendice, a mí me impresiona que de parte de Dios fue recomendado. ¿Cuántas personas buscamos de repente una recomendación para agarrar un trabajo? Siempre buscas una persona que tenga una buena reputación para que te recomiende, ¿verdad? Si es para comprar casa o carro, necesitas una persona con buen crédito. Si es para el departamento de migración, también necesitas una persona de buen testimonio, ¿no? Fíjense la recomendación más alta, el grado más sumo que está dando Dios en base a un hombre justo. Y se lo prestó a Satanás, imagínate, hermano. ¿Cuántos seríamos altamente recomendados por Dios? Sus amigos de Job estaban todos despistados.
Ellos vinieron a consolarle y terminaron criticándole fuerte e injustamente. Ellos decían, suelta tu pecado, Job. ¿Quieres sanar? Entonces tienes que regresar a la relación con Dios. No seas orgulloso, Job, arrepiéntete. Ellos ignoraban que fue la voluntad permisiva de Dios usando a Satanás como instrumento para probar la vida justa, para probar la vida honrada de Job. Imagínate, mi amado, imagínate que Dios mismo utilizando al enemigo de nuestras almas para probar la vida justa que usted y yo llevamos, que usted y yo decidimos llevar, ¿verdad? Pero antes de que Job enfermara, enfrentó una de las pruebas más grandes y más dolorosas que cualquier ser humano puede enfrentar, hermanos. Y ahí quiero que vayan empezando una vez más a identificarse, ¿ok? Vamos a abrir nuestro corazón, si es que ya lo abrió, muy bien, manténgase así. Vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos enseñe, ¿no? Porque en esta situación que vivimos, mi amado hermano, necesitamos la verdadera fe. Necesitamos saber quién es Dios verdaderamente. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos descubrir lo que Dios ya manifestó y dejó plasmado en su Biblia. Dice la Biblia, las cosas reveladas son para el hombre, ya están aquí, y las cosas secretas son para Dios. No te turbes, no te afanes en conocer cosas que simplemente son para Dios, ¿verdad? Hay cosas que no nos van a alcanzar a entender. En Job 1, versículo 13 y 15, vamos a ver la reacción de este hombre cuando recibió las malas noticias, ¿verdad? Porque si usted ahorita mismo prende la televisión, ¿qué es lo que se escucha en la televisión día, tarde y noche? No hay otra palabra que buenas tardes, estas son las noticias. El coronavirus, otra vez, ya cobró tantas vidas. Y pasa una hora, la apagas y la vuelves a prender. Bienvenidos a Noticias Telemundo. El coronavirus y otra vez. Y antes de que te acuestes, te llega una notificación en tu celular. El coronavirus y primera, segunda y tercera del coronavirus, y nos olvidamos de las epístolas de la Biblia. Esa es la realidad. Ya la gente está llenándose más de las epístolas del coronavirus que las epístolas del Señor y su palabra. Ya dejamos los profetas, ya dejamos los salmos y ya dejamos la Torá y el Nuevo Testamento. No es posible, mi amado. No es posible que estemos haciendo esto. Ya lo escuchamos, claro que estamos expuestos, pero Dios nos dio un intelecto, nos dio un razonamiento para que simplemente hagamos lo que está en nuestro alcance. Las cosas que están en nuestro alcance, vamos a hacerlas. Las cosas que no están a nuestro alcance, déjaselas a Dios. Ya no le podemos añadir un codo o un medio metro de nuestra estatura, ¿no? Ya los que medimos 2 metros, ya medimos 2 metros, ¿no? Y ya los saqueos, pues ya se quedaron con medio metro. Ya, ¿para qué hacerles más al cuento? Job 1, versículo 13 al 15, por favor. Dice lo siguiente. Dice, y un día le bastó para experimentar yo digo en mis palabras, ¿verdad? Que sí, si usted no está de acuerdo, no está de acuerdo. Yo digo mis palabras. Fue el día más amargo de Job. Esa es mi perspectiva, ¿no? Usted puede ponerle ahí agridulce si quiere, ¿no? Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían. No está hablando de borracheras, por favor, ¿ok? No se me desvíen. Eran hebreos y estaban bebiendo vino de uva. Era una costumbre hebrea. Hijos y comían y bebían vino en esta casa de su hermana, el primogénito, el primero. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darle la noticia.
hasta ese verso 15, escuchamos que ya hubo muertes. Gente justa, gente injusta, yo se lo dejo de tarea. Y se robaron sus bueyes y sus asnas. Ya Job ya había perdido parte de su posesión. ¿Qué hizo Job? No hizo nada más que ser justo. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Yo hace ratito les dije, hay dos fuentes de las que se pueden mirar milagros, sobrenaturalmente hablando. Dios y Satanás. Hace ratito le compartí una enseñanza a los servidores de casa de oración. Hay dos fuentes de origen para los milagros. No obligadamente tiene que ser Dios. Dios permitió, ahí está. Pero esto no vino de Dios, para que entendamos mejor. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. ¿Qué estaba sucediendo hasta ese instante? Ya había perdido sus ovejas, sus bueyes, sus asnas o burras y volvió a perder más personal. Verso 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y no era Univisión. Imagínate, hermanos. Ya en ese momento había perdido bueyes, había perdido sus asnas, había perdido sus ovejas y había perdido sus camellos. Ya no tenía posesiones y ya no tenía también siervos. Solamente estas 3 personas que Dios utilizó para que le llevaran la noticia. Hasta ese momento se había quedado sin posiciones, ¿verdad que sí? Mucha gente cercana a él, muchos de sus trabajadores habían muerto, ¿verdad? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo crees que se sintió Job a mirar la pérdida de muchas vidas? ¿Cómo se debe haber sentido Job? Vamos a leer, por favor, los versos 18 y 19. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, eran jovencitos, fíjense, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo no creo que tengamos la necesidad o la curiosidad de preguntarnos cómo reaccionaríamos o cómo reaccionaría la mayoría de gente al encontrarnos en estas circunstancias. No creo que tengamos la necesidad o la curiosidad de cómo, porque sin duda todos, sin excepción, nos vamos a doler. ¿Tienes la idea de lo que es atravesar por una experiencia de esta magnitud? Yo sinceramente no lo creo. Eso es lo que yo considero, ¿no? Creo que del 100% que estamos escuchando este tema, nadie absolutamente haya experimentado en un solo día tantas cosas. Muy probable habrá por ahí alguien, ¿no? Pero no tenemos la idea de lo que es atravesar una verdadera experiencia así, hermano. Perder posesiones, bueno, vamos a poner un signo de interrogación, porque a mucha gente no somos avara. Ok, perdí posesiones, perdí carros, perdí tierras, perdí esto, perdí aquello, perdí ganado. Ok. Pero saber que murió gente cercana también te duele, ¿verdad que sí? Pero aún algo mayor, saber que se murió toda tu descendencia, saber que se murió toda la familia, solamente para examinarnos, hermanos. Yo quiero traerlos a memoria y a reflexión, solamente vamos a examinarnos, ¿no?
Hagamos memoria de la última vez que perdimos algo. Yo no sé, es un simple ejemplo. Tal vez perdiste dinero, te corrieron de tu trabajo injustamente, tal vez no te entregaron el cheque con el aumento que te habían prometido, tal vez esperabas algún cheque que alguien te prometió, tal vez te pagaron menos horas de las que trabajaste, tal vez el reembolso de tus impuestos no era el que esperabas, regularmente te regresaban dinero y hoy te tocó pagar. Yo te hago una pregunta, ¿cuáles fueron tus palabras? ¿Cuál fue nuestra primera reacción cuando esperamos cuando recibimos lo que no esperábamos? ¿Bendecimos a las personas que teníamos enfrente? ¿O las maldecimos? ¿Acaso bendecimos el nombre de Dios o maldecimos a Dios por ese tipo de causas? Porque a muchas personas sí nos vienen reacciones carnales. Incluso cuando la carne nos engaña, cuando el pecado nos engaña, incluso hasta nos atribuimos derechos. ¿Acaso no tengo derecho de desahogar mi furia y maldecir a los ladrones? Eso es lo que son ladrones. Hasta derechos de maldecir nos atribuimos o nos inventamos, hermanos. Nosotros no tenemos ese derecho. Imagínate qué pasaría por la mente de nosotros los cristianos al mirar que todas las posiciones están en ruina. ¿Qué sucedería? Cada quien tiene que reflexionar ahí en su corazón. Es triste saber que muchas personas, al mirar sus planes o sus pertenencias perdidas, tienden a caer en depresión. Es triste mirar eso. Muchos buscan solución en adicciones o en un vicio. Muchas personas tienden a caer en depresión. Muchas personas incluso deciden irse lejos, donde yo no conozca a nadie para olvidar esta situación, para resolver mi situación, ¿verdad? A mí en lo personal me deja asombrada la reacción que tuvo este hombre, hermanos, ¿verdad? Me deja impresionante. Me manda un desafío también, por cierto. ¿Qué pasaría, hermanos, por nuestras mentes y por nuestros corazones? Dice la Biblia en Job 1, 18, 19, que perdió a toda su familia. Eran 7 varones y eran 3 hijos. Vamos a leerle, por favor. Job 1, 18, 19. Job 1, 18 y 19 dice: Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente yo escapé para darte la noticia. El versículo que sigue dice la palabra del Señor: Entonces Job se levantó y rasgó su manto. ¿Estamos ahí? Y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró, hermanos. Adoró. La palabra adorar, según el hebreo, significa postrarse en homenaje a una realeza, postrarse en homenaje a Dios. La palabra adorar significa reconocimiento como rey. También significa dar culto. Recuerden que la palabra dar culto es homenaje de veneración y respeto que se le da a un ser sagrado o a un ser divino. Cuando usted y yo nos reunimos, o vas a ir al culto, se supone que vamos a ir a darle homenaje por el respeto que le tenemos a Dios. La palabra adorar, la que se narra ahí en el hebreo, significa se rindió. Eso es lo que él hizo, hermano, se rindió. ¿Qué significa rendirse, pastor? Significa someter el dominio o la voluntad a alguien. Eso es lo que hizo este hombre, hermanos. Es lógico que a Job le dolió, porque fue un ser humano también como nosotros. Sin embargo, no le reclamó, no se amargó, aún destrozado por las tremendas noticias. Dice la Biblia, ¿verdad?, que rasgó sus ropas, rasuró su cabeza como una señal externa de gran dolor, porque cuando tú mirabas en aquella época a un judío, así, ¿verdad?, despeinado y empolvado y
mal vestido, era precisamente una señal de que estaban en medio de un dolor. Y Job mostró que sí tenía dolor, porque fue un ser humano, ¿no? Sin embargo, este hombre no intentó suicidarse, no intentó cortarse las venas, no intentó beber una pócima de veneno o beber muchas pastillas como mucha gente lo hace, ¿no? Mucha gente intenta hacerse algún mal, como la mayoría de personas hubieran reaccionado. Yo no sé si usted escuchó por ahí, ¿verdad? Hay familia que me comentaba lo, de estos recientes hechos, ¿verdad?, que están sucediendo alrededor del mundo, que una mujer aquí en Faribault, Minnesota, se suicidó. Una mujer se suicidó por todo lo que está sucediendo. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué sucedió en sí, no escuché detalles. Pero imagínate lo que es capaz el ser humano al mirar a perder posesiones. Cuando miramos perder cosas. No haga eso, mi amado. No haga eso. Si usted me está escuchando y no conoce a Dios, no haga eso. Eso a Dios no le agrada. Dobléguese delante de Dios, ríndase delante de Dios. Haga lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Job se rindió, adoró. Él le dio homenaje a Dios. Él lo reconoció en medio de su profundo dolor. Él aceptó la voluntad de Dios. Y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, mostramos gratitud y dejamos a un lado el resentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mostrar gratitud para que estemos libres del resentimiento, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 21, Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Job pronunció esta frase, mis amados, fue la más, o es la más profunda y la más alentadora que jamás se haya escuchado por labios de alguien que ama a Dios. Jamás habrá más consuelo en la muerte de un familiar o de un ser querido que decirle: Señor, muchísimas gracias porque me los confiaste por un tiempo y ya te los llevaste, los recogiste. Gracias, mi Dios, porque fueron momentos maravillosos. 10 años, 20 años, 30 años. Sin embargo, era tiempo de que tú los recogieras. Por eso, mis amados, es bien importante consagrarle los hijos a Dios. Es bien importante que tú y yo le consagremos nuestros hijos, así como se los consagró Job, se los consagremos a Dios. Eso nos va a librar de idolatría y de enojarnos contra Dios si suceden las cosas que no queremos que sucedan, ¿verdad? ¿Cómo puedo consagrarle mis hijos a Dios, pastor? Muy fácil. Enséñales a conocer a Dios. Enséñales a conocer la voluntad de Dios en base a su palabra. Enséñales que solamente en Él hay salvación y hay vida eterna. Diles que solamente en Él hay garantías para tener un lugar en el cielo, no importando lo que sucede en esta generación. En las palabras de Job, mis amados, podemos encontrar ese consuelo. Desnudo salí y desnudo regresé. Tú me diste y me los pediste de regreso. Eso es exactamente lo que se pronuncia ahí en la Biblia. Si quieren, ustedes vayan conmigo ahí en 1 de Timoteo 6, versículo 7. Vayan conmigo, por favor. Timoteo 6, versículo 7. ¿No? Inmediatamente también vamos a leer una parte de la Escritura que quiero, ¿verdad?, que también atesoremos, porque la vida, a veces, ¿verdad?, la vida de muchos creyentes, pues muchas veces nos bendice y muchas veces hasta caemos en confianza o sobre confianza, ¿no? Y creemos que las bendiciones de ellos obligadamente me van a alcanzar a mí. Pero vamos a ver qué dice la Biblia primeramente, ¿no? En 1 Timoteo 6, versículo 7, dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda, o sea, seguramente nada podemos sacar. Nada, hermanos.
Así es como venimos. Pero muchas veces nos enamoramos de lo que vemos, de lo que tenemos, de lo que Dios nos permitió. ¿Y qué hacemos? Maldecimos a Dios, así como la mujer de Job misma instó a su esposo. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínate, mi amado. ¿Ah? Ezequiel el profeta, vayan bien rápido conmigo a Ezequiel 14, por favor. En los versos 14 al 20, quiero leer una parte bíblica, en donde Ezequiel el profeta se inspiró en la vida de 3 varones, en donde también aparece Job como un ejemplo de justicia. Porque no hay duda que la vida justa de las personas nos bendice. Por supuesto que nos bendice porque nos enseña, ¿no? Este profeta tomó como ejemplo de justicia, entre otros 2 varones, a Job, mis amados. Y yo, por favor, quiero, ¿verdad?, que vayamos ahí para que leamos una porción bíblica que sin duda nos va a bendecir, nos va a abrir los ojos, ¿no? Hay cosas que a veces entendemos en su completo contexto, pero hay cosas que no entendemos, ¿no? Y decimos, bueno, pues mientras yo me la pase viviendo en medio de gente justa, yo creo que me va a ir bien, ¿no? Yo considero que tengo garantías. Hay gente justa a un lado de mí. Dios se va a acordar de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por favor lo que dice Ezequiel 14, en el verso 14 en adelante, por favor. Lea conmigo, sígame con su vista. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Está hablando de la terca Israel, el pueblo terco de Israel. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo, dice una vez más, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajera espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieron en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serían librados. Y si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ellos en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas, mis amados. ¿Qué significa esto, pastor? Israel consideraba que la presencia de gente justa, es decir, vivir entre creyentes genuinos, era como una póliza de un seguro de vida contra la ira de Dios. A mí no me va a pasar nada. ¿Por qué no me va a pasar nada? Porque mira, aquí hay justos, ya me compré un seguro de vida. En otras palabras, los israelitas que desobedecían a Dios, maquinaban en sus mentes, Dios me va a perdonar, porque si me castiga, está obligado a castigar también a estos justos. Eso es lo que ellos aseguraban. Sin embargo, la respuesta de Dios fue clara y les dijo, no se engañen. Cada quien va a pagar por sus injusticias. Los juicios de Dios, mis amados, por medio del hambre, enviando feroces bestias, enviando espada o peste, estaba firmemente decretado. Que ni siquiera la presencia de creyentes tan prominentes como Noé, Daniel y Job podían evitarlo. No. Pero me impresiona mucho, ¿verdad?, la reacción de este hombre, Job. Vamos a regresar, por favor,
ya para terminar, vamos a regresar por favor a Job 1. Vamos a leerle una de las últimas partes bíblicas de cómo este hombre de Dios tuvo una reacción impresionante. Dice la Biblia en el versículo 21 y 22. 21 y 22, 1, 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se los voy a leer en una traducción diferente. Nada he traído a este mundo, y nada me voy a llevar. Que nos quede claro, iglesia. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. A pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Voy a terminar con esto, iglesia. Escúchame bien. Pueden poner música de fondo, por favor. Voy a terminar con esto, iglesia. Escúchame bien. La vida de Job nos da una visión profética anticipada de la vida de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque Job sufrió sin culpa. Job sufrió sin cometer pecados. Job sufrió, mis amados, y ni siquiera hizo nada. Vuelvo y reitero, en un día le pasó de todo, porque simplemente era justo, imagínate. Porque Dios dijo, mira Satanás, sé que andas dando vueltas por ahí como un león rugiente. Mira, te lo presto. Quítale lo que le has dado y vas a ver qué hace. Y hay mucha cristiandad que así lo ha hecho en estos días, mis amados. Que nos quita lo que Dios nos otorga, porque ciertamente todo nos lo otorgó. Es temporal, mi amado. Es temporal. ¿Verdad? Tenemos hijos. Gracias a Dios que tenemos hijos. Debemos consagrárselos a Dios para no caer en desobediencia. Ya lo expliqué de qué manera. Tenemos un trabajo, tenemos posesiones. Yo no sé qué puedas tener. Pero ¿y si no tenemos nada mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener la misma reacción que este hombre? La vida de Job nos da una visión profética anticipada de la vida de Cristo. Jesús dio su vida. Él no tenía nada que hacer en la cruz. Nada, hermanos. Usted y yo fuimos los culpables que Jesús se subiera a una cruz a morir. Así como Job no tenía nada que ver con la maldad. Jesús pagó con la muerte dolorosa sin deber nada. Y ese es el sacrificio más grande que le agrada a Dios. ¿Cuál, pastor? Sufrir sin tener nada que ver. Bienaventurados, dice la palabra del Señor en primera de Pedro, cuando sufras, sufre como cristiano. No sufras por entremeterte en lo ajeno. Sufre como cristiano. Job sufrió como un verdadero creyente. No tenía nada que ver. Y vaya que lo que le sucedió no se lo deseo a nadie porque es dolorosísimo, hermanos. ¿Verdad? Anoche estábamos mirando una película, ¿verdad?, con la familia, y estábamos mirando algo bien injusto. Declararon culpable a la horca a una persona que, número uno, no estaba bien de sus facultades mentales. Era un hombre justo, era un hombre que no cometió ningún crimen, ¿no? Se cayó una niña, él iba jugueteando con una niña, se cayó a un barranco, se lastimó, se mató, y él iba persiguiéndola, pero en su corazón él iba diciéndole a la niña, no te hagas daño, no te vayas no camines más para allá porque te vas a matar. Y la niña jugueteó, se cayó, y cuando las personas vinieron lo encontraron con la niña en los brazos. Él se aventó al agua y sacó a la niña y venía llorando, pero la niña ya venía con su cuerpo lleno de sangre. Y el hombre lo único que hizo fue tratarla de rescatar.
Y las autoridades llegaron, lo sujetaron, lo golpearon, lo metieron a la cárcel, lo condenaron a la horca, ¿no? Que al último pues hizo justicia, pero estuvo a un pelito de ser ahorcado injustamente cuando él quiso ayudarle a la niña. Pero como no hubo más que un testigo, que ese testigo, por cierto, lo mataron, o sea, se complicó más el caso para traer más evidencias. Sin embargo, apareció justicia. Mis amados, ciertamente usted y yo podemos perder mucho o todo injustamente. Estamos viviendo en un mundo que no obedece a Dios. Hay cosas que vienen, no vamos a cuestionar a Dios, debemos de consagrarnos para Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Si usted pone la vista en el versículo 21, dice la Biblia: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo salí allá. Dice número 1, Jehová. Ahí aparece el nombre de Dios. Jehová Dios, y en segunda instancia dice Jehová quitó. Y por tercera vez dice: sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué significa esto, pastor? Que en la boca de Job no había maldición, existía la boca, en su boca existía, en su corazón existía solamente el poderosísimo nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, mi Cristo Jesús. Gracias, mi Dios eterno. No podemos maldecir, mi hermano. No debemos maldecir, mejor dicho, ¿no? Una cosa más grande, ¿verdad? El propósito del diablo, escuchen bien, el propósito del diablo era escuchar a Job maldecir a Dios. Sin embargo, no lo logró. Satanás le dijo a Dios: yo te aseguro que Job va a apostatar, va a despreciarte, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer usted y yo, hermanos? Satanás quiere que hablemos en contra de Dios. Vamos a pedirle la gracia de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos favorezca. Porque ciertamente estamos padeciendo cosas difíciles, estamos en tiempos difíciles y necesitamos clamar a la misericordia de Dios para no encontrarnos en esa situación. También vamos a orar. Hay personas que piden, que están poniendo sus peticiones, ¿verdad? Los ponemos de una buena vez aquí. Andrés Pastrana, por sanidad, allá en Nueva York. Por Azucena y sus hijos, la esposa de Andrés Pastrana, también vamos a orar por ellos. Vamos a orar también por nuestra hermana Juanita, aquí en Minnesota. Oramos por nuestros hermanos en Illinois, allá en Chicago. Vamos a orar también por nuestros hermanos allá en México, mi familia, que si me está escuchando mi familia, saludos, abrazos a mi familia también. Vamos a orar por ellos. Por Gabriela, la esposa de nuestro hermano Alex, por Javier, por Juan Manuel Picón, por toda la familia, ¿verdad? La familia Riategui. Vamos a orar también por salud y por todas las personas que están padeciendo. ¿Qué les parece? Acompáñame a orar, hermano. Padre, en nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Levante sus manos ahí como señal de rendición ante Dios. Señor, nos rendimos a ti, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos bendice. Señor, a ti te interesa que como justos te demos una buena respuesta. Aun que el enemigo se levantara en contra de nosotros, no temeremos, porque el enemigo quiere que te blasfememos, el enemigo quiere que maldigamos tu nombre, y estamos decididos a no hacerlo, mi Dios. Tú diste, y si tú quitas, sea bendito tu nombre, mi Dios. Nos vamos a sostener en nuestra verdadera fe, oh Dios. Padre, hay muchas personas que están sufriendo, ya los mencioné, muchos de ellos por salud. Muchos de ellos, mi Dios, necesitan sanidad. Esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, mi Dios, ha cobrado muchas vidas. Solamente tú sabes por qué, nosotros no te vamos a cuestionar. Pero te pedimos que tengas misericordia, Dios. Te pedimos, mi Dios glorioso, que tú te muevas en medio de todas estas familias, de todas las personas que yo menciono, y aún si hay personas que necesitan sanidad en este momento, mi Dios, oramos para que en esos hospitales, en esas casas, en todos los lugares donde está la gente enferma,
pueda venir sanidad de tu parte, oh Dios, porque solamente tú puedes hacer un milagro sobrenatural. Te pedimos que tu pueblo siga demostrando por qué somos tus hijos. Y aunque perezcamos, mi Dios, aunque perezcamos, queremos decirte, tú diste, tú quitaste, y que tu nombre va a seguir siendo bendito, bendecido, mi Dios, en medio de tu pueblo, Padre. Ayúdanos, ten misericordia de todos y cada uno de los presentes, mi Dios. Ten misericordia, Dios, y envía sanidad. Cualquier otra persona, mi Dios, que no te conoce, si hay alguien que quiere entregar su corazón, está escuchando el mensaje y no te conoce, Padre, ahí donde está, manifiéstate su corazón y recíbelo como tu hijo. Dile ahí, hermano, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas y mis errores, reconozco que soy un pecador, quiero un lugar contigo, mi Dios, en los cielos. Dile con convicción, si aún no tienes la salvación eterna, yo quiero un lugar contigo, Señor, y si perezco, tengo un lugar ahí en los cielos. Y bendecimos tu nombre, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Nos miramos próximamente este próximo jueves a las 7 de la noche. Dios me los bendiga, mis amados. Abrazos en el Señor.